de Con Acento, pero no quisiera empezar sin una vez más pues dar las gracias a la Fundación Casa de México, a UNAM España, a la Cátedra Carlos Fuentes, a la Térmica y a la Diputación de Málaga, que han hecho posible que durante 2 semanas, primero en Málaga y ahora en Madrid, podamos estar reunidos, amigos como quienes me acompañan aquí delante y también entre ustedes, para hablar no solo de literatura, para hablar de teatro, para hablar de cine, para hablar de poesía, para hablar de historia, pero también para desde cada una de esas expresiones creativas reflexionar sobre el presente. También quisiera recordar que esta sesión lleva un nombre, es el territorio Emilio Prados, y creo que hablar de Emilio Prados y recordarlo ahora que vamos a tocar un tema, protestar, romper, conciliar, cómo responde la ficción al conflicto social, no sería en vano recordar a Emilio Prados. Suele suceder que cuando un poeta fallece y pasa mucho tiempo, lo recordamos a través de sus poemas, lo recordamos a través de sus obras, pero muy pocas veces pensamos cómo vivieron esos poetas. ¿Qué fue de Emilio Prados cuando llegó a México? Por supuesto que fue acogido con gran generosidad, pero su vida transcurrió con una gran austeridad. Fue una persona marginal también por su opción sexual, por su condición sexual. Fue un hombre que vivió en una pobreza muy extrema, ejerciendo oficios absolutamente inverosímiles. Y yo creo que esto dialoga con parte de los temas que Mónica, Karina, Brenda han trabajado y con algunas de las épocas sobre las que ha escrito Pedro Ángel. Cuando yo pienso en esa vida de Emilio Prados, pienso que podría ser uno de los inmigrantes, por ejemplo, de las novelas de Brenda, podría ser un personaje de los cuentos de Mónica, podría ser alguien que huye como en las novelas de Karina. Y me gustaría que también estas palabras no solamente sirvan para recordar a Emilio Prados, sino para presentar a quienes nos acompañan, porque no quiero hacer una enumeración de sus obras, sería faltarles el respeto a ustedes como lectores. Pero sí me gustaría hacer hincapié en 2 cosas. Primero, que Mónica, Karina y Brenda además es ahora mismo finalista de la Bienal Mario Vargas Llosa y yo le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor. Pero ellas 3 son autoras de los años 80, es decir, nacieron en los 80. Creo que en ningún otro idioma, en ninguna otra lengua del planeta, podemos encontrar una constelación de escritoras nacidas en los años 80 que tengan la dimensión, la magnitud que ellas han alcanzado. Lo que Mónica Ojeda, novelista ecuatoriana, lo que Karina Sáenz Borgo, novelista venezolana, lo que Brenda, escritora mexicana, han conseguido es simplemente extraordinario. Y a mí me gustaría en este momento decir que ellas solamente representan una parte de una generación donde también está Liliana Colanzi de Bolivia, donde está Fernanda Melchor de México, Valeria, en fin, Valeria Luiselli. Yo a veces doy por hecho que ustedes saben de qué hablo y de quiénes hablo. Es decir, tenemos una riqueza en la lengua española en escritoras que me parece extraordinario. Las 3 en sus obras han tocado temas que dialogan con protestar, romper y conciliar, ambientándolas casi siempre en el presente, en situaciones extremas. El caso de Pedro Ángel, y esto es lo segundo que quería decir, él ha trasladado estos vectores sobre los que vamos nosotros a reflexionar en la historia. Y además los ha situado asociados a personajes importantes de la historia de México, como pudo ser Zapata o Porfirio, y a otras obras más. Es decir, que ninguna de las 4 obras de quienes nos acompañan son ajenas a este tema de protestar, romper y conciliar. Y como el programa ya da una sumilla de lo que debería ser esta conversación, y yo no quisiera que hagamos una ponencia de 10 minutos cada uno, sino que tengamos una conversación lo más ágil posible, pues ya ustedes saben de qué se trata esta sesión y me gustaría pedirles pues una primera intervención para a partir de allí conversar
de la manera más fluida posible. Quien quiera comenzar, adelante. O sea, piensa un número. Sí, es así sin eso. Quería saber si sin micrófono. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están aquí en jueves a mediodía, que no es el horario más, bueno, para las que conciliamos, niñas en cole es el mejor horario del mundo, pero no todos. Estaba yo escuchando a Fernando y pensaba, por supuesto de forma irónica, ¿será el neoliberalismo lo que nos ha hecho estas escritoras que somos, ¿no? De la generación de los 80s, cuando empieza el neoliberalismo y a lo mejor por ahí hay algo que debemos de revisitar, ¿no? Mientras más nos aprietan, pues más creatividad hay, que eso sí que lo creo, ¿no? Yo había pensado, por supuesto, no voy a dar un monólogo ni nada, porque además traigo esta pequeña hojita de notas, que es muy cortita, en que en mi caso particular, para mí la literatura, el lenguaje en sí mismo, es ya un conflicto, ¿no? Entonces, esta cosa de cómo responde la ficción al conflicto, pues bueno, estamos en una sociedad occidental que ha sido creada en base a la tragedia de Aristóteles en la poética. Sabemos que sí, que nos han dicho, especialmente por la cultura audiovisual, que sin conflicto no hay historia, que sin conflicto no hay personaje. Entonces, bueno, respondemos un poco así porque estamos constituidas así, ¿no? Pero también quería decir, para ponérselas un poco más divertida a mis colegas, que para mí la literatura y el lenguaje son en sí un hecho social. Siempre lo he mirado de esta forma. Sí creo que la literatura es ese tipo de, o especie de puente, aunque no me gusta mucho esa palabra, entre lo que nos pasa como escritoras a la hora de estar sentadas en la soledad frente al ordenador y mientras vemos Twitter y revisamos Instagram, lo que nos sucede alrededor, que es las condiciones políticas y económicas del entorno en el que estamos, ¿no? Las apuestas político-económicas que hay en las personas que están en los espacios de poder importantes, el funcionamiento del campo literario, que esto es una cosa que habíamos hablado ya Karina y Mónica anteriormente, qué es lo que está pasando, qué hace que seamos nosotras tan guapas, tan aguerridas, tan inteligentes las que estemos aquí y no otras personas que también escriben de forma maravillosa, qué hace que por el hecho de vivir en España seamos nosotras las que tengamos esta plataforma, importa o no importa en ese sentido, qué hace que yo como mexicana tenga mucho más cosas de relieve que otras escritoras como de Bolivia, Ecuador, qué sé yo, eso también es importante. Y también las condiciones de la recepción, y voy a terminar con esto, ¿qué hace que las lectoras y los lectores estén interesadas en el tipo de historias que estamos contando ahora? ¿Por qué estamos encontrando en la literatura estas palabras o estas situaciones que probablemente vemos en las calles, apelando a lo que dice Fernando sobre que escribimos cosas del presente que están siendo un refugio, pero también un conflicto para las y las lectoras? Y eso me parecía como súper interesante ponerlo sobre la mesa. Y voy a dejar un ejemplo que yo pensaba, tiene que haber, por supuesto, alguien en la literatura, y yo diría que es Agatha Christie, pero mi ejemplo lo voy a poner con Kieślowski, que para mí es el cineasta del siglo XX. Sé que esto está a debate, pero para mí lo es, justamente porque él logró con toda su obra, hablar de un montón de cosas que tenían que ver con la protesta, el conflicto, la conciliación, la religión, la clase social, etcétera, sin hablar de ello, digamos, de manera tácita, ¿no? Y si él lo puede hacer, yo siempre me lo digo cuando estoy pensando en historias, si él logró hacerlo, yo aspiro a que podamos hablar de arte, podamos generar arte, utilizar el lenguaje, sin que esto sea un mandato ideológico, sino que sea parte de lo que nos mueve, porque el conflicto en sí es lo que hace a la literatura. Y ya me callo porque dijimos que iba a ser monólogo. Estoy completamente de acuerdo con Brenda con el tema. Es un chiste, pero es un chiste que no escapa del todo de la verdad. El tema de la década de los 80 fue la década más dura. Creo que en los países de todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Yo nací en el año de la devaluación más fuerte, ¿no? La que creó un punto de inflexión, luego con un control de cambio tremendo. Es decir, esa idea de que el entorno externo siempre era problemático, ¿no? Y yo creo que eso lo tengo muy presente. Quizás en las cosas que yo escribo eso esté deliberadamente presente. Lo que no me gustaría es que fuera voluntariosamente presente. Tengo una sensación de decepción
con la literatura política propositiva, militante. Tengo una decepción gigantesca, ¿no? Sobre todo con esa literatura de quizá de los 70, 60, ¿no? Yo ni siquiera fui una estafada, ¿no? Por ellos, yo era la hija de los estafados, ¿no? Pero sí es cierto que no puedo eludir y me cuesta mucho entender la literatura sin una relación con el tiempo en el que está, que puede ser una relación quizás indirecta o una consecuencia. Y lo pienso, por ejemplo, los cuentos de Mónica. Eso no es, bueno, me vas a perdonar. Yo digo, eso no es gótico andino, por supuesto que sí, sí lo parece, pero está hablando de muchas otras cosas. O sea, cuando está hablando de locura, está hablando de muchas otras cosas. Cuando está hablando de las voladoras, tienen muchas imágenes que para mí son bastante realistas, ¿no? Pero el asunto es cómo armarlas para que un libro no sea inofensivo, que es lo que yo creo. Los libros no reparan, no resuelven problemas, no reparan deudas históricas, no hacen a nadie mejor, ni favorecen entender nada, pero tienen que estar. Tienen que estar. Y cuando Brenda dice Agatha Christoph, que además es fortísima, a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo me sentía muy, muy cómoda en Doris Lessing, ¿no? En Lessing y en Sontag, peleando ellas mismas, incluso con sus propios entusiasmos, ¿no? Por supuesto que hay una literatura en América Latina que tiene muchísimo también de ello. El Octavio Paz está todo el tiempo en conflicto consigo mismo y con sus propias ideas. Y yo tengo la sensación de que en esa generación modelo de sustitución de importaciones, sí hay, porque además, vamos a echar un poquito más para atrás, ¿no? Mariana, o sea, un poco entre Mariana, Fernanda, hay un enfado común en los libros. No necesariamente porque, María Fernanda, bueno, no necesariamente porque esté enunciada la rabia, sino porque está presente en esos libros en el que pasa de todo, que es como un polvorín. Yo creo que hay mucho de eso. Y eso no estaba presente en las escritoras de la generación, de las generaciones previas a la generación de evaluación y el neoliberalismo, y paquete liberal, y estallido social, y ¿no? Entonces, es muy extraño. Y ya yo voy a decir como Brenda, me callo, pero a veces el propio conflicto no es solamente con respecto a lo que está afuera, sino a lo que está adentro. Entonces, por lo menos mis primeros dos libros están todos enfocados en el conflicto que está afuera, ¿no? Desde esta mujer que huye en La hija de la española hasta esta mujer que va, aparte una Antígona de la frontera, ¿no? Que yo veía toda la gente tratando de cruzar a Estados Unidos y decía, bueno, parece que el migrante y la frontera son como el signo del tiempo, no son el conflicto perpetuo desde el inicio de la humanidad. Pero también es el conflicto interno, que yo creo que hay temas que a mí me interesan muchísimo. En buena medida, toda esta idea de los relatos de Mónica lo dejan, ¿no? De por medio, lo dejan muy claro. Y a mí me parece que ahí está uno de los grandes de lo que me interesaría a mí trabajar ahora. Fernando el otro día me dijo, tu último libro es muy irregular con respecto a los otros dos, es muy diferente. Es verdad. Bueno, también podría ser, ¿eh? Muy diferente. Y yo le decía, porque en el fondo necesito empezar a frasear hacia adentro. Tengo que empezar a retomar cosas hacia adentro. Y de hecho, estoy trabajando una novela sobre la locura que necesitas muchas imágenes para no aburrir al lector, ¿no? Entonces, el conflicto viene por todos los lados. Y ahora que todo se ventila, creo que se ve mucho más. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, muchas gracias. Es un placer y un honor estar con estas tres escritoras que, como dijo Fernando, no solo forman parte de una constelación, pero además son muy diversas entre sí, porque podemos no caer también en la tentación de que hay una nueva literatura femenina latinoamericana. Cada una de ellas escribe totalmente distinto, potentísimamente, pero tienen un universo muy particular y muy propio. Entonces, hablando de campo literario, el campo cómodamente ahora también va a volver a encasillar, ¿no? Y hay, pero claro que es un aire fresquísimo que está cambiando por completo la percepción y la recepción de lo latinoamericano en español y en otros idiomas, ¿no? También tenemos, digamos, finalistas ahora del Booker entre quienes han estado aquí, ¿no? En Málaga y en Madrid. Entonces eso la verdad es que ha cambiado todo. Pero yo quería, en el caso mexicano, y un poco contestándole a Fernando, porque me pasó a mí un fenómeno particular y personal. Yo digo que, por un lado, un poco siguiendo a Piglia, el Estado mexicano ha creado una ficción criminal. Entonces hemos respondido como escritores a esa ficción criminal, que es una ficción del Estado. Y en buena medida lo que se está escribiendo en México, mucho de lo que se está escribiendo en México es una respuesta como si nos hubiéramos creído esa ficción criminal.
Cuando el Estado mexicano creó una ficción mestiza, Octavio Paz regresó a México de una larga travesía que pasó por Estados Unidos y por Francia, y se creyó esa ficción mestiza y escribió El laberinto de la soledad como una especie de respuesta a algo que había generado el propio Estado como ficción y que él veía como realidad ya esencial, ¿no? Hay un, en el caso particular de México y de esta ficción criminal que nos creemos, hay un trabajo, ya van 3 libros de él, de Osvaldo Zavala, que ha insistido muchísimo. Uno de los libros tiene un título provocadorcísimo, Los cárteles no existen, pero él ha insistido con datos y con cifras que es el Estado mexicano el que ha creado este insecuritismo para después, por ejemplo, lo que está pasando ahora, militarizar. Entonces nosotros como escritores no solo no reflejamos, sino tampoco necesariamente representamos la realidad, pero muchas veces caemos en esa tentación de decir, esto es una verdad ya sostenida, entonces yo voy a responder a esa verdad sostenida y no la cuestiono y no escribo desde lo mío. Entonces yo lo que quería, digamos, empezar a traer aquí a la mesa es esta idea, junto con una cita de Ernst Bloch, que para mí ha sido siempre como una especie de faro. Y Bloch decía que el carácter esencial de la literatura es tratar lo todavía no manifestado como existente. Entonces, en las novelas de Karina, en los cuentos de Mónica, en las novelas de Brenda, yo creo que esto se da de manera muy clara, ¿no? Es más un territorio del cómo la forma, que es una forma nueva, que está respondiendo a la realidad, se enfrenta a algo que no existe, una utopía literaria, una utopía de lo posible, pero lo trata como si existiera, en lugar de sentir la literatura como un reflejo de lo que ya está. En el caso mexicano, bueno, entonces todos vamos a escribir de narcotráfico, respondiéndole por otro lado de una manera brutal al mercado literario, no solo al campo, ya está, ficción de Estado, que eso ya es grave, sino al propio mercado literario, porque entonces lo que vende es esto. Y no solo es México, yo cito el caso mexicano porque es el que conozco, pero es, digamos, la violencia es el nuevo realismo mágico como recepción de mercado fuera de América Latina. Si tú vives en Estados Unidos y eres un escritor latinoamericano, lo que van a decir es, ¿dónde está tu libro de la violencia de México en este momento? Porque es lo único que es comprado por ese marketing. Creo que funciona así. Bueno, suscribo justo todo lo que han comentado. Algo que me parece interesante pensar como para agregar justamente en este marco es de qué manera nosotros pensamos a través de historias, ¿no? Para ligar justamente con el tema de cómo responde la ficción al conflicto social, ¿no? O sea, a veces yo siento y me da la impresión, obviamente no pensamos únicamente a través de historias, pero a veces siento que sí, ¿no? A veces me da la impresión de que es la única forma en la que sabemos pensar sobre la existencia humana, ¿no? Desde una perspectiva humanística, también quiero decirlo. Pero también incluso nos contamos la ciencia como una historia y nos contamos también muchísimas cosas a través de la estructura de una historia, ¿no? Y recuerdo como mucho, porque además es una cita que siempre recuerdo, esta cita de Lacan cuando dice que la verdad tiene estructura de ficción, ¿no? Pero además también me hace pensar en Pascal Quignard, en un libro que yo leí de él que se llama La vida no es biografía. Tiene un momento en donde él dice la vida no tiene forma de relato. Esto en realidad se liga con lo que dice Lacan, ¿no? Porque al final tiene que ver con, vale, la vida en sí misma no es un relato, pero nosotros no la entendemos por fuera de ella. O sea, no entendemos la vida por fuera, nos contamos nuestras propias vidas en forma de relato, el momento en el que cumplí los 15 años y me pasó esto, es cambio de guión, giro, punto de giro, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando pensamos en la literatura y pensamos justamente en de qué manera la ficción trabaja las problemáticas o de alguna manera aborda aquellas cosas que nos pasan a diario y que nos importan, en realidad casi que parece una especie de tautología, ¿no? Porque efectivamente es lo que hace, ¿no? Pero no lo hace únicamente, como lo comentaba justo Karina, decía de qué manera a ella le había decepcionado la literatura que era directamente política, a mí también justo, o sea, totalmente de acuerdo, porque justamente me parece que esa manera quizás lineal de trabajar con lo que nos ocurre, con lo que nos pasa, es la manera más evidente, más obvia, y que la literatura, esa historia con la que pensamos la realidad, requiere un desplazamiento. O sea, el desplazamiento del pensamiento. O sea, que si la literatura nos puede dar un espacio de pensamiento único, ese espacio está en el desplazamiento.
Hay una especie de desenajenación que a mí me parece interesante de la literatura, de toda gran obra de arte, que es esa especie de correrse un poquito, ¿no? Irse a una esquinita de repente con un tema, irse a un lado, y en ese pequeño desplazamiento de repente se desenajena la mirada, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver todo lo que nos pasa siempre de una determinada manera. Lo vemos desde otra perspectiva y de repente ocurre algo potentísimo a nivel intelectual, ¿no? Pero quiero ligar también como pensar de qué manera a mí me parece que la literatura es insurgente y revolucionaria de forma esencial, ¿no? O sea, cuando hablo de literatura ya no de buena o mala, no, la literatura que es por supuesto toda la buena, ¿no? Creo que el arte en general tiene ese potencial súper fuerte, pero pienso que pensamos siempre en narrativa, por ejemplo, ¿no? En de qué manera la narrativa, que es la que nos elabora las historias de una manera más, entre comillas, más tradicional, nos cuenta una historia, de qué manera piensa nuestro presente, y dejamos muchas veces a un lado, por ejemplo, la poesía, ¿no? Y me parece interesante porque viniendo acá a la charla yo estaba pensando de camino, bueno, ay, ¿qué puedo aportar a esta mesa? Pensándolo como qué cosa puedo decir. Y estaba pensando de qué manera a mí hay poemarios que además que son poemarios que creo que han generado también espacios de pensamiento social muy importantes. Pienso en Raúl Zurita, por ejemplo, y en Canto a su amor desaparecido, que un verso de Canto a su amor desaparecido está en el Monumento a los Desaparecidos por la dictadura pinochetista. Y lograr que un poema sea como una especie de canto a una historia social, a un momento social muy importante como el que estoy mencionando, es muy difícil, ¿no? Pero de repente, ¿por qué acudimos a la literatura para eso? Y ahí voy, y con eso ya cierro. Creo que la literatura es un lugar de epistemología emocional súper fuerte y que es por eso que es revolucionaria e insurgente con respecto a nuestro presente y también para imaginar el futuro. O sea, que lo que te hace un poema, que es ya no a través de una historia, sino a través de repente llegar a un lugar de sensibilidad tan fuerte, ¿no? Como hace Zurita con lo de... lo voy a parafrasear, sí, perdón. Todo mi amor se ha quedado aquí pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Ese verso para hablar de los desaparecidos, no como desaparecido, sino como amor, ¿no? Como mi amor se ha quedado en estos espacios que eran donde eran arrojados los cadáveres de personas represaliadas. Todo mi amor está aquí, se ha quedado pegado a las rocas, al mar, a las montañas. Y de repente, solamente con este verso, tú ya no piensas en números y no piensas en, desaparecidos. Piensas en que esa persona fue el amor de alguien. Y es una cosa tan sencilla, pero de repente nos cambia emocionalmente, es lo que quiero decir. Entonces, esa cosa me parece potentísima de la literatura. O sea, que de repente nos cambia a un nivel micropolítico, porque nos cambia a un nivel sensible, ¿no? Y lo sensible antecede a las ideas. O sea, cuando María Negroni, me encanta esta cita de María Negroni que dice que las ideas son las emociones del pensamiento, ¿no? Me encanta esa, siempre vuelvo a esa porque esa idea vincula justamente esta especie de división anómala entre la emoción y el conocimiento, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Y en cambio, aquí en esta cita María Negroni las enlaza, ¿no? Por supuesto que la emoción es un lugar de conocimiento y todas las ideas nos emocionan, las buenas ideas nos emocionan. Ya no solamente hablo de ideas creativas, literarias, sino ideas políticas, ideas de la política interna de nuestras relaciones también, ¿no? Yo cuando escuchaba a nuestras invitadas hablar de lo que caracteriza a esos años 80 en los que ellos nacieron y hablaban de la crisis, los paquetes económicos, los ajustes, dije, qué coincidencia, conmigo también, solo que 30 años más que ellas. Es decir, y esto es lo que me interesa porque Mónica ha hablado de Chile. La generación de ustedes tiene un presidente en Chile. Boric es coetáneo de ustedes y yo creo que es interesante, o por lo menos me gustaría formular esta pregunta, porque estamos hablando precisamente de un tema y Mónica lo ha planteado muy bien citando a Zurita, cómo la creación, y en este caso poética, pues responde a este conflicto. Y precisamente un miembro de la generación de ustedes ha llegado al poder. Entonces yo estoy ahora
saliéndome un poquito de la literatura, pero desde la literatura me gustaría preguntarles cómo ven este fenómeno. Yo tengo edad de ser padre de las tres, de ti no. Pero, y de hecho, soy abuelo y eso me da autoridad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría esta reflexión, porque es que creo que es muy interesante. Ustedes tienen un presidente que es contemporáneo, ¿no? Y yo querría saber en qué horizonte, en qué campo podemos situarnos, y te pediré también a ti, Pedro Ángel, que digas algo al respecto también, ¿no? Yo casi diría que empiecen los mayores en lo que pensamos un poco, pero no lo seré valiente. Pues, y yo pensaba además, Fernando, que nosotros vivimos en un país en donde personas mayores, digo menores a mí, están en ministerios, o sea que esto nos está avasallando. Pues, y yo creo que nos está avasallando porque justamente lo pienso en Boris, pero también estaba pensando en lo que está sucediendo aquí y que otra vez tiene que ver con lo que decía Mónica sobre cómo nos estamos construyendo los relatos y las narrativas. Y creo que la literatura, o yo me aferro a la literatura, termina siendo ese refugio porque de pronto yo veo las narrativas oficiales, las narrativas dentro del espacio público, que además otra vez nos están poniendo en una situación en la que nos hacen creer que estamos polarizados, que nos hacen creer que todo es dogmático, que todo es blanco y negro, que todo es confrontación, otra vez que el conflicto es lo que nos mueve, y yo sí creo que el conflicto nos mueve, y yo soy amiga del conflicto, ¿no? O sea, me parece que si no hay conflicto, estás muerto, ¿no? Básicamente. Pero volviendo a lo que dice Fernando, creo que nos hemos contado o nos han contado narrativas a las personas de la generación de los 80s, en el que íbamos a ver un estado de bienestar que no hemos visto, que no vamos a ver y que además estamos viendo cómo se desmantela en lugares en los que se creía que eso iba a suceder, pero que también nos hacen creer que solamente con discursos y narrativas podemos cambiar el mundo. Y la realidad es que no es así. Yo apelo mucho a lo que dice Mónica respecto a que el lenguaje, los relatos nos permiten imaginar los futuros. Y lo que nos están diciendo a las generaciones que estamos ya dentro del poder, que no somos nosotras, por supuesto, es mientras tú tengas un discurso y sepas utilizar las palabras de forma adecuada, vas a ganar una elección, ¿no? Básicamente. Y eso, como tú dices, no es la vida, ¿no? La vida es muchísimo más complicada, es mucho más compleja y es muchísimo más cruda de lo que quisiéramos creer mediante las narrativas, digamos, derecho-humanistas, ¿no? Entonces, yo soy muy escéptica, pero también creo que ser escéptica me permite ser compasiva con quienes están en el poder porque nos la están jugando, nos la están poniendo a las personas de nuestra generación a estar al frente justamente porque saben que nos vamos a equivocar y eso me parece que es truculento y perverso. Sin embargo, soy optimista en el sentido de nos estamos equivocando, afortunadamente jóvenes, y nos queda una vida muy larga para hacerlo mejor, me parece. Fíjate que yo tengo un problema con eso, ¿no? Pero un problema serio, ya es humano, ya es un problema interno de la forma en que me relaciono con el mundo. A mí no me gusta, o sea, yo siento que yo nací en un mundo llamado a la demolición. En los mundos más cercanos y más pequeños, desde mi ciudad, lo que era mi espacio nacional, luego el espacio histórico. O sea, no sé, yo con 10, 12 años ya había visto el Caracazo, que ha sido una de las cosas más impresionantes, creo yo, que se pueden vivir de niño, ¿no? Porque sobrecoge mucho. Pero luego el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas, todo el progreso que venía no fue. Y no me gusta decir me han engañado. El futuro, yo me merecí, porque me parece una actitud muy, muy ingenua, muy naif, ¿no? Entonces desconfío de cualquier discurso de progreso, pero al mismo tiempo creo que el progreso es tener una mínima convivencia ciudadana, hacer un mínimo ejercicio de respeto de los derechos y los deberes. La cosa de yo no voto porque a mí me da igual, y no, yo voto porque es que hoy en día que puede que no vote. Y creo que de alguna manera, por eso es que mi relación con la literatura y con mi propia escritura, me gusta tanto la gente que está enfadada. Me gustan mucho los escritores que están enfadados, pero están enfadados solos, ¿no? Están enfadados cómo explicarlo de una manera correcta. Toda esa relación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que sea menos de la región, pero a mí tanto Coetze o Coetzee, nunca sé cómo... O sea, el hecho de que ellos enuncian el lugar del problema de la apartheid desde fuera
me llama muchísimo la atención, igual que Doris Lessing. Me gusta muchísimo la literatura del apartheid porque me resulta bastante natural. Porque hay muchas formas de segregar, hay muchas formas de polarizar una sociedad. Lo que tú dices, ¿no? Hay una idea de polarización en el mundo global, urbano, de redes, que no se parece en nada a la que yo vi teniendo 16, 17 años, ¿no? Eso sí me llamó muchísimo la atención. Entonces, es cierto que la literatura que yo hago es muy política, pero de una manera en la que siempre lo hago alegóricamente, porque no me gusta tener posiciones puristas, ¿no? Porque además me molesta mucho porque la generación, no la de Juan Carlos Méndez Guedes, ni la, no ellos, que son autores venezolanos que son nacidos entre el 60 y finales de los 60, me molesta toda esa izquierda, ¿no? Que dijo, ay, me engañaron, ¿no? Y era como, me engañaron, pero si le dejaste la bandera al otro para que la cogiera por ti y no dijiste nada, ¿no? O sea, no te vengas a hacer. Tengo una gran sensación de cuentas pendientes que a la vez me peleo mucho a mí misma, porque yo no le puedo andar diciendo al mundo tú me debes algo, ¿no? Entonces, tengo ahí una serie de discusiones que no sé cómo enunciar, pero que en todos los libros están, ya sea por algún desenlace cruel, por algo que le pasa a un personaje, por una sensación de escepticismo, de descreimiento. Por eso me reí tanto cuando Brenda empieza diciendo que somos los hijos del neoliberalismo, ¿no? Porque a mí me chirriaba un montón escuchar a Chávez hablando del neoliberalismo salvaje. Y como todo populista, tenía razón. Ni un puntito de razón, ¿no? Y era como, "Coño, tenía razón, el problema es que la cosa terminó peor". Entonces, yo nunca sé cómo lidiar con el tema de, si todo iba muy bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? No lo sé. Bueno, es bastante difícil que nos hayas llevado justo a ese camino, porque por un lado, para mi generación, Boric representa, digamos, una nueva izquierda mucho más inteligente en un país tremendamente polarizado como Chile, como vimos con las dos votaciones para el constituyente, ¿no? Primero, todos estábamos ilusionados de un posible constituyente que cambiara la constitución de Pinochet, y ahora 27 de 35 del constituyente son del Partido Republicano, y parece que se volteó rapidísimamente esa marea, que fue una marea femenina la que llevó a Boric y a Camila y a todos ellos al poder. Parece que se le ha volteado muy rápido, pero no es que se le haya volteado muy rápido, es que Chile está así, por estas cosas de las que hablaba Brenda. Por ejemplo, esta idea de, otra vez, narrativas que nos venden la polarización, que nos venden la idea de que solo hay negro y blanco, de que solo existen esas dos posibilidades. En México, por un lado, se está bajando la edad para diputados a 18 años, es decir, a la mayoría de edad ya puede ser diputado, y por el otro lado, el discurso del presidente y el discurso del partido en el poder es un discurso muy viejo, muy anquilosado, que solo vive del pasado, que solo vive también de echarle la culpa al neoliberalismo, a la mafia del poder, a cualquiera de esas metáforas. Pero justo cuando estaba hablando Mónica, para, digamos, dejar de hablar de ese tema un poco y regresar con Zurita, yo pensaba en una poeta de su generación mexicana, en Sara Uribe y Antígona González, ¿no? Y como también una poeta está diciendo algo que está haciendo un libro que es más que un libro. Está haciendo un canto que es más que un canto, y está contando la historia de un tema que a mí me parece más interesante en México que el narcotráfico per se, que es, y ni siquiera los desaparecidos per se, que no se cuenta mucho en México, que son los desplazados. Y por ejemplo, en este hombre, Osvaldo Zavala, del que ya les hablaba, justo lo que estudia él es cómo allí donde el Estado interviene, el lugar se vuelve enormemente más violento, supuestamente va a proteger, el lugar se vuelve mucho más violento, hay un ejercicio enorme de desplazamiento, y allí donde ya no hay gente, entran curiosamente, en el caso de Guerrero junto a Ayotzinapa, en el caso de Ciudad Juárez, entran las mineras canadienses promovidas por el Estado y un nuevo extractivismo. Entonces, es un discurso perverso del que la literatura no puede dar cuenta todavía, que a mí me parece todavía más grave, porque lo ligas a los desaparecidos, a los feminicidios y a las muertes producidas por la violencia que el propio Estado genera, y por ese discurso estatal. Entonces, por eso de pronto lo de Chile, por lo menos por un mexicano decías, hay una esperanza de una nueva izquierda, que incluso desde el principio llega Boric y lo primero que dice es, esta izquierda es una izquierda democrática, no es Nicaragua, no es Venezuela, y no podemos como izquierda, solo porque somos izquierda, promover la falta de democracia, que es algo que de alguna manera permea el discurso de todos nosotros. Estamos viviendo un momento, yo creo, medio final, casi como
la República de Weimar de la democracia liberal tal y como la entendíamos y como entendíamos ese capitalismo salvaje que nos tocó a todos, obviamente a Fernando y a mí muchas décadas antes que a ustedes, ¿no? Sí. Yo siempre le doy a Mónica un A lo mejor micrófono está y ella sentada. es como, José, José, traes un micrófono. Sí, yo también comparto lo que dice Pedro. A mí me parece, por el momento, porque siempre estoy como... soy hija del trauma también, como todos nosotros. Entonces siempre dudo, soy el perro apaleado, somos perros apaleados. Siempre estamos como, bueno, ¿y cuándo nos va a golpear este nuevo presidente? Entonces sí, como, para mí representa por el momento también, Boric, una posibilidad regional también, no solamente en Chile, posible de pensar las cosas distintas, ¿no? O sea, además, lo voy a ligar esto con una situación muy importante que fue las revoluciones, las protestas en Chile, que se dieron en el mismo año que se dieron las protestas en Ecuador, que no fueron tan sonadas porque justo lo que comentaba Brenda también, plantear de qué países se habla más y de qué países se hablan menos, pero en Ecuador en octubre, en el mismo año, hubo unas revoluciones, protestas indígenas muy fuertes en Ecuador, contra un gobierno neoliberal que además ayer fue mi cumpleaños y me enteré que el presidente había decidido disolver la asamblea y convocar a elecciones anticipadas antes que someterse al juicio político que se le estaba tratando de abrir, ¿no? Y entonces, claro, quiero decir que en todo este contexto de todo esto que acabo de mencionar, para no liarme tanto, lo que quiero volver es también algo que mencionó Pedro y que mencionamos todas de alguna u otra manera, que es el tema de la violencia en Latinoamérica. Porque es verdad que justo ahora vengo también justo de una entrevista con Lucía en Agencia EFE y estábamos conversando ella y yo sobre cómo lo que se exporta de Latinoamérica es el tema de la violencia también en literatura, ¿no? Como una especie de exotización, ¿no? Pero por otra parte es que eso es. Es que eso es que Latinoamérica es eso. O sea, por lo menos yo puedo decir, ¿no? Viniendo de un país como Ecuador, siendo migrante, mi país, pero específicamente mi ciudad, es inhabitable, es hostil, te disparan en la calle. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Como decir, ay, no, háblame de otras cosas, ¿no? Como, bueno, perdón que te moleste la violencia de mi tierra, ¿no? Entonces, como uno está como que con cuidado, ay, cuidado, voy a hablar de violencia porque me exotizan, pero cuidado, voy a fingir que las cosas que me preocupan son otras, porque hay cosas más urgentes, ¿no? Entonces, ahí entra otra cosa que me parece interesante, que es lo que mencionaba Karina también, de, bueno, cómo trabajo estos temas de una manera alegórica o con el desplazamiento, claro. Que es básicamente lo mismo, que me parece muy interesante, ¿no? Ahora mismo, un poco para hablar de la escritura y de la literatura otra vez, cuando ahora mismo en mi ciudad es un moridero, o sea, de verdad, están matando gente todos los días, yo me levanto y veo el WhatsApp para ver si es que todos los días me levanto a ver si mi familia está viva, porque la cifra de asesinatos por día en mi ciudad es alucinante. Entonces, es un país muy violento y yo estoy escribiendo ahora una nueva novela que ya estoy a punto de terminar y mi novela iba sobre otras cosas a priori, pero justo yo la empecé a escribir cuando mi país fue cada vez volviéndose más violento. Siempre fue violento porque la desigualdad social siempre genera violencia, pero ahora mismo Ecuador está con una violencia, con un nivel de violencia que no ha visto en toda su historia de república. Nunca. O sea, con narco, con mafias, o sea, está de una manera, una violencia organizada muy fuerte. Entonces, viendo que los amigos de mi hermana mueren, que a veces les han disparado, o sea, cosas así, viendo que mis amigos, etcétera, etcétera, eso se empezó a colar en una historia que para mí iba de otra cosa, ¿no? Y una historia que tenía incluso también cosas que sí, no quiero dar detalles, pero digamos también trabajaba con lo fantástico, ¿no? Y de repente no fue consciente, de repente empezó a entrar, y ahora es una parte fundamental de la novela. Pero de tal manera que está nombrada de una manera distinta, ¿no? No estoy hablando del contexto político de mi país, pero estoy hablando del contexto político. Hablo de los muertos, hablo de tal, pero no de una manera efectivamente directa. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Será que estoy eludiendo tocar algo? No, sino porque
ese desplazamiento es súper necesario para que la escritura no se convierta en un lugar aseverativo. Que de hecho, perdón, que yo me siento muy identificada con eso, porque hay una violencia moral que se puede utilizar desde, por ejemplo, en mi caso en particular, yo reconozco que yo nací en un territorio, en una ciudad tremendamente violenta, en un país tremendamente violento, y yo siempre digo que es hermosísimo. O sea, tú metes la mano en una flor y sabes que algo te va a picar, algo malo te va a pasar. Entonces lo que he hecho es empezar a jugar con la naturaleza como algo depredador. En todas las novelas que he escrito, en todas las cosas que hago no están, pero en la última los animales eran lo más importante. Entonces me empecé a dar cuenta que si tú muestras un apaleamiento, un tiroteo, quizás se te pierde un poco como en las noticias, pero hay una escena del Tercer País que a mí me gustó mucho hacer y que ha generado un montón de problemas en las traducciones, que es unos niños apaleando una iguana y torturando una iguana, ¿no? Que le sacan los ojos, es como un divertimento, ¿no? Que ahí había una cosa con la idea de la violencia, ¿no? Por diversión, ¿no? Y eso yo creo que se entendía muy bien. O, por ejemplo, en La hija de la española hay mucha violencia ya de por sí, pero hay una escena de un morrocoy que cocinan vivo y chilla, que yo quería que el lector, yo sé que sabía que le iba a quedar mucho más dentro del oído el morrocoy chillando que si fuera un ser humano. Porque creo que la violencia la tenemos bastante asimilada y yo estoy de acuerdo completamente contigo en eso, en que eso está ahí metido y la cosa es que aparezca como eso, como una serpiente de repente bajo el sofá. No es como... Bueno, ese desplazamiento del que han hablado ambas es lo que yo veo en Las Voladoras y en tu último libro, ¿no? Pero yo tengo una pregunta más, no sé si nos va a dar mucho tiempo para otra, pero tengo una pregunta más porque Brenda habló de ser compasivos y entonces a mí me parece que protestar, romper, conciliar puede tener también otra mirada si hablamos, por ejemplo, de reconciliar, si hablamos de perdonar, si hablamos de sanar. Creo que también en América Latina ese discurso ha sido muy importante. También ha sido un discurso de la izquierda. Entonces, yo quiero recordar, por ejemplo, el discurso de Azaña del año 38, ¿no? Paz, piedad y perdón. Entonces, a mí me gustaría que también ustedes, en este momento en el que estamos reflexionando de esto y estamos hablando sobre todo de la violencia, yo quiero dejar claro también que el Perú es un país muy violento, ¿eh? O sea, no es eso de que vamos a quedarnos atrás los peruanos, ¿no? Una cosa tremenda. Pero me gustaría que hablasen también eso de perdonar, de sanar, porque en América Latina hemos intentado, mucho antes que España y otros países europeos, tener procesos de memoria para tratar de reconciliar, de darle voz a las víctimas, ¿no? Y ese ha sido también un discurso de la izquierda. Bueno, pues estaba yo, me lo había anotado en la libretita, algo que Fernando me puso en la bandeja, afortunadamente. Pues ese es el gran tema, ¿no? O sea, si hay algo que a mí me gusta de la literatura, pero de las artes en general, es que nos permite problematizar la condición humana y la humanidad y los seres humanos somos, y esto lo digo siempre, generosísimos y horribles a la vez, ¿no? O sea, no podemos ir, y es algo que con lo que yo me he peleado con los últimos tiempos aquí en Madrid específicamente, no podemos ir de buenas personas, porque ir de buenas personas se asemeja más al fascismo que a la izquierda, ¿no? Y traía justamente esto que Diego Zúñiga dijo, creo que ya hace un año en la Feria de Buenos Aires, ¿no? Hay también una necesidad dentro de la literatura latinoamericana en este momento de hablar del resentimiento, y del resentimiento no como venganza, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba presentando Ceniza en la boca, muchas veces me llegaron a preguntar por qué estábamos tan enojados, ¿no? Y yo decía, no estamos enojados, los que están enojados son los del poder porque no nos hemos muerto, porque seguimos sobreviviendo, porque seguimos generando movimientos sociales. Ellos son los que están cabreadísimos con nosotros porque hay vida en quienes no estamos en el poder, ¿no? Entonces, el enojo está en otro lado, no es en nosotros, porque justamente los movimientos latinoamericanos, los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, lo que hacen es justamente buscar la conciliación, buscan generar conversaciones, buscan generar
esto que me parece tan católico, pero ahora mismo tan importante por poner sobre la mesa, el perdón. ¿Qué significa perdonar? ¿Quién es víctima? ¿Quién es victimario? Y qué mejor que la literatura para ponerle todos esos matices. Si vamos por ahí, por la vida, y esto, insisto, es algo con lo que yo me he peleado mucho aquí en Madrid con gente que quiero muchísimo. Si vamos por la vida queriendo ser buenos, vamos a permitir lo que está sucediendo actualmente, y es que los gobiernos de derecha vayan de buenos y tengan el poder, ¿no? Por eso creo que la literatura en este sentido responde a la ficción y al conflicto social, justamente poniendo de manifiesto que la condición humana es así y que no podemos cerrar los ojos y decir no hay violencia en ciertos espacios. La hay y tenemos que hablar de ella, pero también hay bondad. También hay bondad, también hay afecto, también hay cuidado, también hay un montón de cosas que pasan en estos países tan violentísimos, ¿no? Yo creo que Lucía nos preparó para la conversación porque ya estábamos hablando de violencia hace rato y yo le decía, pero aquí también hay violencia y aquí también hay feminicidios y aquí también hay desapariciones y aquí en Europa es en donde nos hemos encontrado justamente con que el discurso de los derechos humanos es solamente para los europeos, ¿no? Y que esa violencia estructural, esa violencia económica, esa violencia de los desplazados, no la hemos generado nosotras, se ha generado justamente por esta idea de que tenemos que ser buenos blancos europeos y demócratas, ¿no? Pero ahí hay una cosa, que en las letras grandes siempre es difícil encontrar las respuestas. Es decir, la piedad, la compasión, yo casi nunca lo consigo en los grandes escenarios, la consigo siempre en lo pequeño, ¿no? En esos pequeños personajes que me pasaba mucho como con la Visitación Salazar del Tercer País, ¿no? Es la Antígona de Riohacha, realmente, ¿no? O sea, es Riohacha el personaje real, ¿no? Que hay una muestra de compasión, además, ilegalmente hablando, ¿no? Es decir, que digo, el cementerio también es ilegal, hay una serie de cosas. Pero cuando acabas de decir lo de Europa, yo siempre intento ir con mucho cuidado en estos debates europeos, pero hay uno en particular que sí lo siento como propio y que me lo tomo tan a pecho, que es todo el tema de la migración, el Mediterráneo y los naufragios de patera. La semana pasada estuve reunida con gente de Médicos Sin Fronteras. Estaban contando que había un campamento en Grecia de todos los adolescentes que sobreviven a los naufragios, que terminan con un tema de el motivo por el cual salieron, que era mandar dinero a su familia, ya no lo pueden hacer. Se sienten absolutamente, los intentos de suicidio son una y otra y otra. Me lo decía una de las enfermeras que decía que se está cansada de coser muñecas, ¿no? Y para mí la piedad está en eso, ¿no? Lo que me interesa es eso. Ya meterme en foros más grandes, no me lo creo. O sea, así de sencillo, no me los creo. No me lo creo, no me creo ni siquiera los entusiasmos. Pero me interesa ese tipo de personaje pequeño y me interesa siempre para trabajarlo literariamente y porque me hablan más que los grandes discursos. No sé, pero lo digo porque de verdad que es más, me encanta Brenda porque es muy política, muy, muy política y me gusta muchísimo la gente que es política y los escritores que son políticos. Y yo a veces no sé qué pensar. O sea, porque no, yo tampoco. Y tú dices como, está bien que yo retrate esto, no estaré haciendo yo un poco de panfletario también, no estaré haciendo yo una panfletaria haciendo esto. Y me lo pregunto muchísimas veces. Yo voy a intentar contestar desde mi perspectiva, Fernando, pero primero quiero enlazar con lo que han dicho Brenda y Karina y antes Mónica, porque finalmente creo que lo que se ha descubierto con la literatura escrita por ustedes y Fernanda Trías y María Fernanda Ampuero es que había un cierto, y hay que decirlo porque nosotros mismos caímos en eso, un cierto bobarismo de la literatura varonil o de la literatura escrita por hombres en América Latina y la literatura de ustedes siendo muy... Es una literatura tremendamente social, en el mejor sentido de lo que significa social, ¿no? Porque toda verdadera experiencia literaria, como toda verdadera experiencia vital, es social. O sea, de hecho, es una ilusión de la novela del siglo XIX creer que las experiencias son individuales. Eso nos hizo creer la literatura escrita por hombres del XIX. Y bueno, también Jane Austen, porque le tocó estar allí, ¿no? Pero a lo que voy yo es, a mí me tocó una experiencia que voy a contar muy rápido, pero que fue muy importante. Me tocó una cena en Washington en la que estaba mucha gente y a mí me tocó sentarme junto a Desmond Tutu. Y la Comisión de Reconciliación fue mi primera pregunta porque estaba justamente el gobierno de López Obrador hablando de la posibilidad de una reconciliación. Fue una de las banderas de esa izquierda que llegaba al poder y que muchos de nosotros votamos por esa opción y se le dio un bono democrático enorme a él y a su partido.
Y Desmond Tutu me contaba que él cambió por completo su idea de perdón y su idea de reconciliación y la idea misma de qué estaba haciendo, porque primero él estaba realmente como traductor. No era la gran figura de la comisión con Mandela, ¿no? Y a una mujer le preguntó que por qué no perdonaba. Y la mujer dijo claramente, yo no puedo perdonar hasta que no haya justicia. Y ese fue el momento en que él cambió toda su ideología y toda su, digamos, como buen obispo evangélico, él creía que el perdón está dado de antemano, ¿no? Es decir, que tú puedes perdonar por este acto casi divino y que ese perdón a ti te honra, vamos a decirlo así, porque eres más compasivo, eres más grande que el daño que te han hecho. Y la señora le dijo claramente, yo no puedo perdonar hasta que no haya justicia. Y creo que es lo que pasó con esa supuesta comisión de reconciliación que cayó inmediatamente en el olvido en los primeros años. ¿Puedo matizar algo, Mónica? Perdona. Sí, y yo tomo justamente esto que dice Pedro porque cuando yo hablo de, perdón por traerlo a la cancha personal, pero cuando hablo de las mujeres madres de familiares desaparecidos, justo lo que yo les digo es cuando me preguntan, ¿México es así de violento? Digo, sí, claro, México es así de violento estructuralmente y yo escribí Casas Vacías en 2013 cuando estábamos todos en shock porque empezaron a desaparecer un montón de personas y además siendo criminalizadas, pero también las madres de esas personas, las mujeres de movimientos sociales, son las que están poniendo ahora mismo sobre la mesa de sí se podían encontrar los cuerpos, ¿no? Sí podíamos saber cuáles eran las razones, sí podíamos saber quiénes eran los culpables y sí se puede con recursos económicos, ¿no? Y eso a mí me parece interesante justamente por lo que dices. Revisitar también desde el lenguaje qué significa justicia, ¿no? ¿Qué significa cada palabra y cada concepto? Incluso yo metería ahí democracia para quién y quién lo está enunciando, porque claro, si hablamos de democracia, por llamarlo de alguna manera, pero ustedes hablan con las víctimas y les interesa un bledo lo que diga Aristóteles o lo que diga Bobbio de la democracia, no, lo que ellas necesitan es justamente tener acceso a las narrativas, a generar sus propios discursos, a que nadie hable por ellas, a que ellas mismas pongan sobre la mesa. Esto es justicia, esta es la reparación del daño, ¿no? A eso me refería también con los derechos humanos. O sea, no podemos decir, vamos a cumplimentarlos si la reparación del daño es económica. La reparación del daño va muchísimo más allá y tiene que atravesarse, como decía Mónica, por el dolor, por las emociones del pensamiento que llevan a ideas nuevas, ¿no? Ya, perdón, solo quería, porque no quería que creyeran que me estaba volviendo católica o algo así. No, sí, justo para ligar también con lo que estaban comentando, recordé un poema de Cristina Rivera Garza, bueno, que se llama La Reclamante. Y me parece interesante como acudir justamente a Cristina porque creo que hace algo muy interesante justamente con el tema de la memoria, el dolor, la crueldad en su escritura, ¿no? Porque también pasa en El Invencible Verano de Liliana, pero específicamente en este poema ella es un poema colectivo, porque ella no escribe todo el poema. El poema tiene versos de ella y luego versos que son, en realidad, cosas que mujeres que han ido a reclamar por sus hijos desaparecidos han dicho públicamente. Y ella inserta cosas que estas mujeres de verdad han dicho y los pone en estructura versal y las mete dentro. Y el poema, por lo tanto, y ella pues, lo pone en sus libros, ¿no? El poema escrito por los nombres de las personas y Cristina Rivera Garza. Ya no es un poema de un autor. Entonces ahí de repente también hay una dinamitación de la autoría, que es algo muy interesante porque es algo que también pasa en El Invencible Verano de Liliana, cuando ella introduce la voz directa de su hermana, que ella saca de papeles, reflexiones que saca de ella, y que entra no necesariamente como una cosa que no es que está como la cita, no, sino que entra como parte literaria importante del texto, ¿no? Pero me parece eso importante porque eso que, entre comillas, parecería simbólico, no es simbólico, es un tejido textual y es una forma de entender también cómo nos manejamos socialmente, ¿no? Cómo entendemos quién es quien tiene los espacios de la voz, quién tiene la voz o los espacios para hablar, quién no, y de qué manera pensamos una escritura mucho menos desde la visión hiperindividualista también, y más desde una visión más colectiva, que es la realidad, porque incluso cuando uno está en su computadora y escribe solo, en realidad no escribe solo, escribes, y voy a ponerme aquí gótica en este momento, pero escribes con un montón de voces de muertos.
Esto lo dice Raúl Zurita, otra vez mencionándolo, súper fan de Raúl Zurita, obviamente. No puedo esconderme, pero lo dice en un ensayo de él que se llama Los poemas muertos, ¿no? Y habla sobre cómo la escritura, la voz que uno saca cuando escribe, viene de un montón de voces de los que ya no están. Y volviendo con el tema de la conciliación, ¿no? De también, a mí me parece eso fundamental, porque recuerdo una película que me gustó muchísimo, la directora, ahorita se me olvidó el nombre porque mi memoria es asquerosa, pero la película se llama First Cow, la primera vaca. Y es una película que me impresionó mucho porque al final, no quiero arruinar la película, pero al final hay un momento de ternura tan grande en un lugar de violencia y de hostilidad, y además hay una violencia entre dos hombres, una ternura entre dos hombres amigos. Un momento de ternura tan grande, tan enormemente grande, que supera la muerte. O sea, que lo que hace es vencer la muerte. Entonces, a mí, viendo esa película, yo pensé que me ha pasado con más libros. Ahora mismo estoy tratando de recordar, pero no se me ocurren. Pero sí me ha pasado, recuerdo tener esa experiencia con libros de pensar, es que la ternura vence la muerte, de verdad. O sea, de verdad la vence. En el sentido estricto de que la muerte continúa y pasa muchísimo, o sea, todo el rato estamos muriendo, pero como humanidad persistimos y lo que nos hace persistir es la ternura. Entonces, y creo que en el arte, incluso el arte cuando trabaja de una manera descarnada y violenta, creo que también lo haces, incluso cuando eres descarnado y violento escribiendo, lo haces en realidad porque estás buscando esta otra cara, ¿no? Estás buscando de qué manera esta violencia, pensándola aquí en literatura, o este daño, o esta crueldad, me hace ser más empático, o genera más espacios de empatía, o más espacios de poder sentir, condolernos, en palabras de Cristina Rivera Garza, condolernos con los demás, ¿no? Y no sé, eso me parece esperanzador, ¿no? También. Bueno, me has hecho recordar a Quevedo, ¿no? Al mencionarlo de ponerte gótica y Zurita, vivo en comunión con los difuntos, ¿no? Decía Quevedo también. Y yo creo que es interesante concebir la creación como un diálogo que entablamos con esa otra parte. A mí me encantaría también tener intervenciones de ustedes. Ya veo, Santiago Gamboa, inmediatamente 7 generaciones te saludan. Este micrófono debería tenerlo alguien por ahí, tal vez, para ir pasándolo. Yo soy un poco malo para cortar a alguien cuando habla, entonces voy a pedir lo siguiente. Vamos a escuchar las preguntas en turnos de 3. Entonces, 3 que levantan la mano, que sean breves, y entonces respondemos esas 3 preguntas. Luego escuchamos 3 preguntas más. Santiago Gamboa al frente. Gracias, Fernando. 7 generaciones te corresponden. Bueno, quería agradecerles la mesa, qué maravilla. Cuando se acaba cada una de las mesas a las que he asistido, siempre pienso, esta ha sido la mejor. Y otra vez siento lo mismo, esta ha sido la mejor. Me encanta que se hable de política, me encanta la unión entre política y literatura, casi como desde la Eneida. Y cuando hablaban de que, tú decías, Fernando, de que hay un presidente de su generación, y te referías a Boric, me encantaría también hacer una vuelta de mesa con opiniones sobre otro de la misma generación, que está muy de moda en América Latina y que se llama Nayib Bukele. Que nos ha mostrado un tipo de política casi rayana en el realismo mágico por momentos, con su idea de la seguridad, pero también una persona que se define cada vez que se lo preguntan como un presidente de izquierda. Entonces, en medio de ese contexto me encantaría como eso, como escucharlas un poco, digo, incluido a Pedro, sobre este fenómeno que también tiene mucho de narrativa y que también es un extraño, pues por lo menos a mí me lo parece, pero claro, me lo parece a mí. Quisiera saber qué opinan ustedes de ese personaje que parece un personaje de novela, para mi gusto. La segunda pregunta se la voy a dar aquí delante. Nada más. Vale, por aquí había... Sí, pero aquí... Sí, adelante. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, chicas, gracias, Pedro, también. La verdad, un lujo de mesa y muy estimulante escucharlas. Y pensaba en las referencias a Cristina Rivera Garza, a Raúl Zurita, incluso a Manuel Azaña. Y entonces pongo yo muy en entredicho el tema generacional. No es un tema generacional. Hay afinidades selectivas, hay vasos comunicantes, hay gente que nos habla, que nos
que nos está interpelando con su escritura, con su postura en la vida. Y me parece que por ahí va, ¿no? Porque si no siempre se crea como una barrera un poco artificial, aunque los años de nacimiento existen. Y a mí me parece que mucho de lo que han dicho las chicas y ustedes dos, que pertenecemos los tres a la misma generación, aunque creo que yo soy mayor que todos, pero sí, bueno, y te dejo. Me parece que hay como un caldo de cultivo compartido interesante y que justamente ahí es donde aparece la fuerza de lo que puede ser un momento de la historia, ¿no? Y por eso me gustó también que Brenda tomara distancia de Boric y dijo, pues sí, ahí está, pero a mí ni me digan, ¿no? Será de mi generación, pero nada que ver. Y pensaba en la fuerza del movimiento de mujeres y en una frase de María Galindo, una frase de Mujeres Creando, el movimiento impresionante de mujeres bolivianas, que dice: nuestra venganza es la alegría, es ser felices, ¿no? Y entonces, ¿cómo finalmente hablemos de la violencia, hablemos de las madres y de los horrores que vivimos en nuestro continente y en el Mediterráneo y en Siria y en Palestina? O sea, los horrores están ahí. La literatura, la creación, el arte nos permite ese vislumbre de la felicidad, conectando a esos muertos con los que siempre estamos, como están los personajes del Tercer País con su cajita, ¿no? Que es brutal, y con los que vendrán, ¿no? Entonces, ese vislumbre de felicidad, por ahí voy. El lenguaje nos permite ese vislumbre, por eso la poesía, ¿no? Nada, una reflexión que puede ser también una pregunta. Una más, seamos breves. Vale, ¿se me escucha bien? Bueno, primero que todo también agradecerle, supremamente interesante, y voy a hacer de una vez la pregunta que es un poco larga, las flores para después. Bueno, lo primero es ser de Latinoamérica o de Abya Yala o del sur global en general, creo que es una serie de contradicciones, ¿no? Por un lado está lo macropolítico, ¿no? De ser de izquierdas o derechas, esto público y privado que realmente nunca tiene una frontera entre, como hablaban también en la mesa, de esta naturaleza hermosa y que también termina siendo completamente destructiva. Pero creo que también se trata de una vivencia muy personal. Creo que se trata de ese miedo de que nunca va a ser como era antes, pero de nunca volver tampoco, de que se nos muera la abuela mientras estamos acá, o de vivir en su lugar, o de morir en su lugar una vez dejemos el aeropuerto. Y creo que una de las contradicciones que me parecen más interesantes y que me gustaría plantear de manera explícita para cerrar esto tan maravilloso que se dio hoy es cómo conviven la esperanza y la melancolía sin ser contradicciones directas. Porque por un lado tenemos como todo este pasado que nos duele y que nos sangra y que está en quienes somos y en quienes nunca seremos, porque ni mestizos ni del todo. Pero por otro lado está este futuro que nos hace escribir, que nos hace hablar, que nos hace reunirnos y pensar cómo podría ser otro mundo. Y creo que me gustaría que pensáramos desde la pluma, desde el diario personal y también desde la calle, cómo podemos encontrar estas dos realidades sin que muramos y nos devoren en el intento. Acabo de tener una especie de epifanía. Yo debo estar muy muerta por dentro, honestamente. No, lo digo muy en serio. Pertenecer a una sociedad políticamente desmontada, desmovilizada, y no lo digo por supuesto que lo estoy diciendo por Venezuela, pero yo estoy acostumbrada a que no importa lo que haga, nada va a cambiar, va a ir a peor normalmente. Y vas a ver a la gente arrastrada y vas a ver cómo el cadáver se te va a salir arrastrado. Cuando se hablan de movimientos de mujeres, yo no creo en nada, no me malinterpreten, por favor, ¿eh? Yo no creo en nada de eso. No creo en nada de eso, eso no funciona. He visto a tanta gente machacada. Además, ya nadie se acuerda que está presa. Ni siquiera se acuerda que está presa. Donde los expedientes han sido, insisto, debo estar muerta por dentro. Y cuando hablabais de los presidentes en las generaciones, que además que Bukele a mí me da muchísimo miedo, ¿eh? Ese tío está pirado. Y lo peor de estar pirado es que... y lo digo pirado en el sentido coloquial porque realmente me parece que es una cosa de cuidado, son las simpatías
que ese tipo de cosas generan en sociedades muy castigadas. Entonces, es claro, el cuento del péndulo, ahora quiero una mano dura, ten cuidado porque en la mano dura a lo mejor caes tú por error en alguno de los tantos maras que han metido ahí y no tienes cómo demostrarlo. Pero lo segundo, que fue la segunda sensación de estar un poco muerto por dentro. De mi generación yo solamente veo, y me disculpan por favor, porque estoy especialmente torpe en estos días con los comentarios políticos. En mi generación yo lo que veo son repartidores y riders. O sea, lo siento decirlo así, y se podría molestar un montón de gente, pero el volumen de la gente entre 20, 25, 30, de una migración venezolana tan grande como la que tú, yo veo pura gente pedaleando. No quiero ser demagoga, pero eso está ahí. Entonces, a mí eso me golpea inmediatamente, o sea, me golpea el estado de ánimo y lo colectivo se me vuelve a caer de las manos y vuelvo otra vez con lo de yo no vuelvo. O sea, yo no creo ni en, insisto, estoy metiendo la pata a mucho, pero es que no puedo decir otra cosa, es que yo no creo en otra cosa. No creo en la justicia, no creo en la reparación, no creo en las comisiones de la verdad, no creo en absolutamente nada de eso. O sea, y perdón, ¿eh? Bueno, sí, yo estaba pensando que ahora mismo lo que comentaba en Ecuador estaba muy difícil la cosa. Una de las cosas que ha pasado en los últimos años son las masacres carcelarias. Dentro de las cárceles se manejan mafias que además están todo el tiempo actuando desde el interior y del exterior de las cárceles. Y ha habido masacres coordinadas en distintas cárceles de las provincias de Ecuador. Y quiero decir que con fotografías de cabezas en estacas mientras los policías están atrás, o sea, cuerpos siendo incendiados, o sea, masacres. En este contexto de violencia en Ecuador, algo que ocurre es que yo veo a gente amiga, cercana, decir, quiero que los maten a todos. O sea, dice y cuando yo me espanto de esto y hablo con familiares y les digo, no puedes decir eso, me dice, tú vives en España. Sí, claro. Tú vives en Madrid. O sea, tú no tienes miedo de salir a la calle y que te disparen en la cabeza. Yo quiero que los maten a todos. Entonces, a mí me genera justamente, o sea, que esa es la realidad, ¿no? Y claro, yo no sé cómo decirle a la madre del amigo de mi hermana que le mataron disparándole 8 veces, que no quiera que maten a las personas que mataron a su hijo. O sea, que además las personas que mataron a su hijo son menores de edad. Porque son niños sicarios. Entonces es tanto horror y es tanta... Por otro lado, justamente porque esa es la realidad de muchos lugares, no podemos permitir que el discurso lo tengan buqueles, justamente de la vida. Justamente por eso. Por eso es que el arte es tan importante. Y ahí vuelvo a la pregunta que tú hacías, pero también lo que comentabas tú. Yo no sé si creo en que el arte da espacio a la felicidad como término, la palabra, pero sí creo que da espacio a la belleza. Quiero decir que incluso los libros que trabajan con temas, pues estoy pensando en María Fernanda Ampuero, que la mencionamos, ¿no? Sus libros son terribles. O sea, si lo han leído, son muy, muy gore a veces incluso. Pero hay momentos de una belleza extrema, ¿no? Y esos momentos de belleza dan espacio a la ternura y dan espacio sobre todo a una cosa que me parece más importante, a las ganas de vivir. Porque la cuestión es esa. Hay horror y hay capacidad de empatía limitada y a veces no nos podemos, porque también el poder condolerse significa también que uno está en un espacio de generosidad. Me acuerdo de esta película de Parásitos, que en un momento en donde uno dice, ay, yo también sería bueno si fuera rico, ¿no? También hay que entender que la capacidad de generosidad y de empatía y de paciencia y tal, a veces lo tienes más fácil si estás tú en un lugar de capacidad de dar todo eso. Entonces, la cuestión es que el arte sí que creo que es un espacio que de repente, quizás no de felicidad, pero sí de quizás que nos devuelve esa capacidad de querer, aunque no tengamos fuerzas, de querer dar algo que a veces ni siquiera tenemos, ¿no? Y de percibir belleza. No de destruirla. Exacto, y por eso el arte es algo que yo sí que creo que a lo mejor no, lo que cambia el mundo son las movilizaciones sociales en la calle. Salir a la calle es lo que nos va a cambiar el mundo, por supuesto, pero hay un paso antes, ¿no? Y ese paso antes sí que creo que es el paso donde está el arte, de repente de sensibilizarnos con cosas, ¿no? Yo solo quería agregar con la pregunta de Santiago, hablando de cárceles, que se nos ha olvidado la cárcel del Chipote en Nicaragua, que es
probablemente uno de los ejercicios de violencia contra el arte, contra los escritores, contra los periodistas más brutales. Estaba Sergio hablando con Fernando y la noche anterior, cuando estábamos en Málaga, en la noche anterior habían hecho una nueva redada con nuevos 40 presos, de todo, una redada colectiva múltiple en casi todas las provincias de Nicaragua, y entre los 40 que se llevaron a la mamá de este muchacho que fue el primer activista muerto en 2018, solo porque la madre ha seguido protestando, un poco como Brenda decía. Entonces, claro, el terror es que Bukele o que Ortega generen simpatía, porque están haciendo algo que supuestamente es en el largo plazo bueno, como las cárceles. No sé si han visto los videos de las cárceles de Bukele, pero es como para asustarse y alzar la voz inmediatamente, ¿no? Bueno, yo cerraría solo responder rápidamente. Yo soy, y me confrontaste, Santiago, como yo no converso con fascistas, se me había olvidado Bukele y cuando me lo trajiste fue... yo creo que además Bukele está ahí estratégicamente, ¿no? O sea, un poco lo que decíamos al inicio. No es gratuito que esa persona esté en ese momento, en ese lugar. Hay circunstancias políticas, decisiones de poder, decisiones económicas que permiten que una persona como él esté en ese lugar. Así como permiten que esté Boris, así como permite que haya una Irene Montero, así como permiten que esté un Andrés Manuel López Obrador. Es decir, yo soy más de la idea de construir narrativas en las que dejemos de pensar que los presidencialismos son inamovibles y que recordemos que la fuerza de los movimientos sociales vienen de otro lado, no del poder, ¿no? O sea, yo creo que esa sensación de seguridad que nos quieren dar los gobiernos de derecha es justamente lo que apela a querer sentirnos seguros. Pero vuelvo a la literatura otra vez. No hay nada más inestable, más violento, más hermoso que la condición humana. No somos personas estables, no hay equilibrio, eso es una mentira. Nos han vendido que puede haber equilibrio, es mentira. Y de todos modos todos nos vamos a morir y esa muerte va a llevar a otra cosa que va a ser otra vida, ¿no? Entonces yo en ese sentido, hablando de literatura, como decía Sandra, soy muy de la idea de creerme que somos transitorias, ¿no? O sea, las personas que estamos aquí conversando sobre lo que estamos conversando, sobre la violencia que está sucediendo ahora mismo, las bromas del neoliberalismo, todo esto es totalmente transitorio que va a dar a otros movimientos, a otras generaciones que nos parecerán más simples, que nos parecerán menos políticos, etcétera, pero estamos dando las semillas de algo que germinará después. Y yo en ese sentido soy muy pro vida, en el buen sentido de la palabra, soy muy de que la humanidad va a seguir adelante hasta donde le toque seguir adelante, porque finalmente todo es finito y si el planeta y el sol se van a acabar, pues nosotras también. Así que usemos lenguaje para seguir anunciando nuevos futuros, diría yo. Yo voy a pedir un esfuerzo de generosidad, porque la generosidad consiste en escuchar las respuestas de nuestras 4 invitadas, Pedro incluido, y por eso tenemos que formular las preguntas muy claramente, muy brevemente, y así escucharemos mejor estas respuestas. 3 preguntas más que tú decides quiénes. A ver, voy a darle aquí y ya. Muchas gracias. No, ha sido un placer escucharlas y escucharlos. A mí esta sesión me trasladó a un libro de 1970, Literatura en la Revolución y Revolución en la Literatura, de Collazos, Vargas Llosa y Cortázar, ¿no? Cuando había una gran afinidad respecto a la revolución que después se rompería con el caso Padilla en 1971. Y aquí se ha hablado de 2 cosas que parecen contradictorias, ¿no? Por una parte, la literatura, entendida como este esfuerzo por darle un orden al caos de la vida, como un refugio, pero también como algo que vuelve a esas discusiones del compromiso social, de hasta dónde los escritores tienen que como impactar de alguna manera, incluso involuntariamente, ¿no? Y como se discutía con Cortázar, que en un principio decía que entender la literatura como un arma de combate, pues era propio de terroristas de café. Y luego dijo todo lo contrario, que incluso escribiendo literatura fantástica era imposible que no estuviera de alguna manera involucrado el escritor en su contexto y en su sociedad. Entonces, esa es una cómo lograr ese equilibrio entre el compromiso, entre lo político, entre lo ético,
y lo que tiene que ver simplemente con la construcción técnica de un relato. Muy bien, Y, gracias. no, perdón, y tengo otra. Me parece que en esta mesa, si no me equivoco, es en la única mesa donde no se han mencionado las redes sociales. Me gustaría saber también No cómo... estamos. Sí, No estamos. cómo compatibilizan también, si es que lo compatibilizan, la literatura como insurgencia y esta exigencia de que los escritores estén en un sistema corporativo que podría interpretarse como una docilidad, ¿no? Todo lo contrario, como jugar bajo unas reglas de sumisión mediática. Bueno, esas son mis dos preguntas. Espero Bien. haber sido breve. Tú Gracias. decides. Bueno, me ha encantado la mesa y he aprendido muchísimo. Y nada, a mí me trajo a la cabeza la reflexión sobre el estado de excepción permanente en el que se vive en América Latina y en muchos otros lugares, ¿no? Como ya dijo Walter Benjamin hace tantos años. Me trajo a la cabeza el libro de Todorov, Frente al límite, donde él explora esas posibilidades para enfrentar la violencia extrema, ¿no? Y entre los mecanismos que rescata, se ha hablado de varios aquí, se ha hablado de ese desplazamiento que es el ejercicio de la imaginación, cómo uno puede sobrevivir en un campo de concentración simplemente recordando un poema de Lorca, ¿no? Como en el caso de Semprún. La imaginación, por un lado. Se ha hablado de redes de afecto, de ternura, de compasión, de piedad. Y la tercera estrategia o mecanismo que Todorov plantea para enfrentar esta violencia sistémica extrema es el humor. Entonces, me gustaría que comentarais algo acerca de esa otra posibilidad, el humor en todas sus posibles formas, ¿no? Parodia, sátira, ironía. Eso. Mil gracias. Y una más por ahí. ¿Cuántas, perdón, Tatiana, cuántas manos más podrían levantarse para formular una pregunta? Veo dos. Las 5 del tirón y así vámonos que nos vamos, como dicen los flamencos. Bueno, respondiendo al breve y conciso de Fernando y sin extenderme en agradecimientos, que tengo muchos, la pregunta es la siguiente. No tanto la injusticia, sino la impunidad podría considerarse como el gatillo de la emoción que mueve el pensamiento y la reflexión. Gracias. Aquí delante y luego Eloy. Bueno, la pregunta es muy rápida y pensando en lo que acaba de decir sobre que no cree, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué sí creen? O sea, ¿en qué sí se puede creer? Que un poco Brenda ya lo dijo un poco. Y la otra cuestión es la relación de todo esto con lo que mencionaba Pedro, de la violencia de Estado. Me gustó mucho la frase. Es la violencia sistémica y de qué manera la violencia que se está viviendo a flor de piel es respuesta a una violencia sistémica que de alguna manera está permeando distintos espacios. Entonces, ¿en qué sí creen y qué piensan respecto a la violencia sistémica? Y última pregunta al fondo, don Eloy Urroz. Gracias. La mía va a ser súper concisa y es para Pedro. Pedro, mencionaste sobre este obispo que reconfiguró su idea a partir de la justicia. Entonces, voy a citarte a una de la correspondencia de Dostoyevsky y quiero que me digas qué piensas. La justicia es un asunto secundario. Lo que importa es la compasión. Sí, es muy específica. Pues yo creo que estás justamente planteando lo contrario que tú, porque las víctimas no, y de hecho es una parte del planteamiento de este finalmente filósofo racional que es Dostoyevsky, no solo en Hombres del Subsuelo, sino en parte de su correspondencia. Es una racionalidad que no puede tener la víctima. Finalmente es casi prepoperiano Dostoyevsky, ¿no? O sea, yo contengo la rabia a partir de la razón y por lo tanto perdono, pero no puede ser, ¿no? Yo cuando hablaba, Karina, hace un rato, y con eso es mi respuesta quizá colectiva a todo, recordaba a Coetzee o a Coetzee y un libro fundamental de él que se lee muy poco y que es el que dio origen después a poder escribir Disgrace, que es Giving Offense, y que también tiene que ver con lo que dice Brenda. O sea, él cambia, al cambiar el orden de los factores, no es taken offense, sino es qué hacemos los escritores, y el capítulo que le dedica a Breitenbach, el poeta africano que estuvo preso en pleno apartheid, es excepcional en ese sentido, porque es qué ofendemos. Y ofendemos al poder.
Porque es muy distinta la ofensa del censor y por lo tanto la ofensa del poder que la ofensa de la persona de la calle. Y quizá eso sería más que una conciliación o más que, a pesar de que queramos buscar flores o queramos buscar un momento de belleza, creo que estamos los escritores latinoamericanos en un momento de ponernos a comprender primero, antes de escribir, qué es lo que ofendemos. Un poco es lo que ha respondido, creo, en casi todas sus preguntas Karina, ¿no? Al final, ¿por qué no creo en nada? Pues porque hay demasiadas ofensas y no hay soluciones. Y también sería muy naif pensar en una solución. De hecho, Disgrace es la novela de la no solución. Y le costó exiliarse después también a Coetzee o Coetzee. Bueno, voy a tratar de ser muy rápida. Anoté porque eran muchas. Bueno, sobre el compromiso social y la literatura. Yo creo que hay como dos polarizaciones, ¿no? Personas que dicen, no, si la literatura nos va a servir para cambiar la vida y con esto lo del arma que dice Cortázar y tal, y por otro lado, no, la literatura no tiene nada que ver con los cambios sociales y transformatorios, y un poco, yo creo que lo he venido diciendo en la mesa, yo no creo que ninguno de los dos lugares sean ciertos, como todas polarizaciones tienen puntos ciegos importantes. Yo creo que la literatura no es un instrumento. O sea, no, me niego a que el arte sea instrumental, que es como los estados la quieren convertir, por eso tienen su Ministerio de Cultura, de Arte y Cultura y tal, quieren instrumentalizarla. Yo me niego a que el arte sea instrumental, no creo que lo sea, creo que el buen arte además se resiste a la instrumentalización, pero eso no significa que sea apolítico. O sea, tal cosa no existe. Entonces, la cuestión es de qué manera el arte es un dispositivo. Sí, es insurrecto, pero es un dispositivo insurrecto estético que precisamente por esa posición estética lo que genera es una transformación, justamente como hablábamos, a nivel del pensamiento y de la emoción, y a un nivel micropolítico que es lo que antecede después a los movimientos más grandes. Entonces, sí, o sea, no hay un deber ser. Como escritores no tenemos un deber ser. O sea, el deber ser, tengo que comprometerme con mi sociedad. No, pero sí lo estás. Cuando escribes, la escritura es ya un ejercicio de pensamiento común, social, y cuando estás escribiendo de una u otra manera lo estás haciendo. Y si haces una buena obra de arte, creo que eso lo contiene en sí mismo sin necesidad de que uno sienta que tiene que hacerlo. Creo que la literatura es inevitable que uno lo haga. Así estés escribiendo sobre un hombre que se levanta y está convertido en insecto, ¿no? O sea, eso por un lado. Luego, no sé si alguien quiere responder algo más, porque hay bastantes, entonces no quiero yo hablar nada más. A ver si alguien quiere. Hay una cosa que sí quisiera muy rápidamente para aquello de ser. Estaba pensando mientras hablaba sobre la idea del compromiso, que insisto, es una idea que yo no comparto. Y se me vino a la mente Titán, esta sinfonía de Mahler, ¿no? No se me ocurre pensar que Mahler escribe Titán contra algo o a favor de algo. Pero eso no quita que ese pequeño pájaro que suena en medio del silencio a mí no me remueva por dentro. Yo no escribo contra algo, a favor de algo. Escribo porque tengo un poco ese pájaro sonando en la cabeza. ¿Con qué me comprometo? Con las bibliotecas y con el lenguaje. Honestamente, son una posición muy cómoda, pero una biblioteca lo suficientemente grande me permite saber que Julio Cortázar era un inmenso cuentista y un cretino político. Y creo que ese es el tipo de cosas con las que yo lidio al escribir. Me encantaría tener la lucidez que tienen Brenda y Mónica al momento de vislumbrar las cosas en términos colectivos. Yo es que ya no me siento parte de nada colectivo, ¿no? Y eso no quiere decir que no sea consciente de que comparto un espacio público, político, y que respete y que procure respetar a los demás y escuchar y no imponerle a nadie mi nihilismo, ni mi escepticismo, ni mi pesimismo, ni mi mal humor. Para eso están mis libros, ¿no? Y en los libros está todo lo que creo. Y básicamente yo no escribo a favor de nadie ni en contra de nadie. Y ya no defiendo a nadie ni ataco a nadie. Mis criaturas en los libros se comen entre ellas y yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? La idea de la vida que tengo en lo que escribo. No soy capaz de defender nada más allá de eso, al menos en la creación literaria. En el periodismo ya estoy obligada a hacer otras cosas, pero esa es otra vida que me interesa menos. Voy a ser muy breve. Voy a responder a lo de las redes sociales porque me siento aludida, ¿no? Yo antes de ser escritora era tuitera,
¿No? Sí, sí. Entonces yo defiendo las redes sociales porque creo que son un espacio de libertad de expresión que se puede mal usar, etcétera, pero que es necesario. A veces es necesario también leer la violencia en redes para entender el contexto de lo que, de lo que se está conversando y de lo que probablemente en nuestros entornos seguros no escucharíamos, ¿no? Entonces soy muy a favor de las redes sociales, aunque se empeña en quitárnoslo. Ni modo, es un costo neoliberal que tenemos que pagar, pero creo que son importantes, creo que se pueden utilizar. Otra cosa es ser dócil al mercado editorial, pero yo me pregunto, y me lo pregunto, no todos los días, pero cuando mi cuenta bancaria está casi en ceros, ¿a qué amo le estoy respondiendo? Rasco y luego ya mejor no me respondo, ¿no? Todos respondemos a un amo, desafortunada o afortunadamente. Y en broma, en serio, creo que es importante la libertad de expresión, la defiendo a muerte, ¿no? Digamos, es algo que me interesa. Incluso leer los discursos de odio para entender qué se está maquilando ahí. Necesitamos la palabra en los espacios públicos. Y la otra cosa es, yo creo que justicia o impunidad van de la mano, no se puede hablar de una sin la otra. Y terminaría diciendo, yo no sé en qué creo, pero sí sé que a mí la literatura me ha cambiado la vida personalmente y me ha hecho hablar de cosas que no hubiera podido conversar como persona común y corriente. La literatura me ha permitido conectar con personas a las que no conocía y no tendría que conocer y reconocer su belleza y su fealdad y sentir que vale la pena seguir escribiendo, ¿no? Yo soy de las escritoras que piensa que el proceso creativo tiene que ser completamente gozoso, aunque hablemos de las cosas más terribles. Y el gozo es algo que defiendo para toda la humanidad. Ojalá todas las personas pudiéramos tener en diferentes esferas el gozo que yo siento cuando escribo. Sí, justo estaba pensando en lo de en qué creemos, ¿no? Iba a decir, claro, siento que lo que voy a decir es muy cursi, pero por otra parte quiero también reivindicar lo cursi a veces, es muy necesario. Sí que me parece, sí, yo sí que creo en muchas cosas en realidad. O sea, no estoy para nada en el caso de Karina. Sí que creo en muchas cosas, pero todas esas cosas son pequeñas. Pero creo en la fuerza de lo pequeño. Es decir, por eso digo que ahora me voy a poner cursi, pero quiero decir, creo en yo qué sé, levantarme y regar mi planta del jardín del balcón, o en ser generosa con mi vecina que tiene 80 años y que a veces necesita que le compren cosas y nadie la viene a ver. Entonces yo hacerle la compra, hacer cosas como de repente por ella. Creo en eso, o sea, creo en esas cosas pequeñas que sí tengo yo control, ¿no? En eso sí tengo control. Y creo en esas cosas y creo que con esas pequeñas cosas, de verdad sí que hacen una diferencia, por lo menos en la vida propia y en la vida de los afectos que uno construye en redes, ¿no? Entonces, en eso creo. Y la literatura yo creo que también cree eso. Bueno, el arte en general, ¿no? El pajarito del que hablaba Karina también, ¿no? Los libros, o sea, creo que son momentos en donde de repente uno piensa un libro lo lees y al día siguiente estás pensando en él y después ya no a lo mejor, pero ese día que estuviste pensando en él a lo mejor te cambió el día, no sé. Esas tonterías, creo en las tonterías. A mí me gustaría responder a dos cosas que se han preguntado antes de cerrar esta sesión. La primera tiene que ver con el humor, María José. Yo quiero recordarles, quizá ustedes lo saben mejor que yo, que Plutarco tiene un diálogo donde Odiseo habla con sus soldados que Circe ha convertido en cerdos. Y les dice, ya van a volver a ser hombres. Pero hay uno, que se llama Grilo, que no quiere volver a ser hombre. En teoría es cómico, pero Brenda nos ha hablado de lo importante que es la condición humana. Esos soldados de Odiseo están deseosos de recuperar la condición humana, pero hay uno que asume la voz del cerdo, y Karina hablaba de los animales en la novela, y también acaba de hablar Mónica de las plantas y de las pequeñas cosas. Grilo defiende la condición porcina como superior a la humana y trata de explicar por qué. Y en ese diálogo que pretende ser cómico, hay unas reflexiones sobre la condición humana que nos interpelan. Y me parecía muy importante hacer esta conexión clásica con la pregunta sobre el humor y la condición porcina antes de los ibéricos, ¿no? Porque es una cosa ya que se cae de madura. La segunda cuestión tiene que ver con lo que creo. Y yo pienso que a lo mejor algunos de mis contemporáneos, como Pedro Ángel, como Santiago, como Eloy, Jorge, estarán de acuerdo conmigo, Ricardo.
Yo creo en Brenda, en Karina y en Mónica. Yo creo que ellas no han crecido con los silencios de mi generación. Me representan. Y además ellas publican, mientras publica Margot Glantz, mientras publica Elena Poniatowska, mientras publica Mario Vargas Llosa y Leila Guerriero y Claudia Piñeiro y Héctor Abad Faciolince. Pero siento que ellas no han padecido esas especies de miradas, silencios cómplices, vergüenzas que en cambio mi generación se ha envainado de las maneras más absolutamente olímpicas. Yo creo, y eso me une a ustedes, y Karina me une a un proyecto, porque están ustedes en las bibliotecas, porque están ustedes en espacios como este, y yo siento que estoy muy bien representado por lo que ustedes escriben, porque ustedes de pronto han tocado temas como la familia, como el amor, como la migración, de una forma que creo que mi generación no ha hecho. Y creo que mis contemporáneas escritoras estaban en una lucha contra los escritores varones que disponíamos de unos espacios a lo mejor más generosos, y Elena Poniatowska y Margot Glantz ni les cuento, y muchas de otras autoras que están ausentes, como Elena Garro. Ustedes han podido realmente salir con una fuerza que yo no he visto antes, y verdaderamente me conmueve estar aquí con ustedes. Y me encantaría decirles que esto es con acento y esto es verdial. Crear espacios donde no solamente nos encontremos los dramaturgos, los poetas, los cineastas, los escritores, los guionistas de cómics, sino miradas como las que hoy hemos podido compartir y que a mí particularmente me han enriquecido mucho. Y yo en la admiración y en el cariño por las obras de ustedes me siento representado y creo. Y hay que terminar, y entonces como en los festivales de la OTI voy a invitar a Jorge Volpi que pase aquí adelante, por favor, para que despida también. Porque queremos darle las gracias a todos ustedes y Jorge lo va a decir mejor que yo. Bueno, muchísimas gracias en esta extraordinaria mesa, pero cada una de las que hemos tenido a lo largo de estos días, tanto aquí en Casa de México como antes allá en Málaga. Quiero agradecerle enormemente a los equipos que lo hacen posible, porque de verdad sin ellos sería imposible. Todo el equipo de Casa de México, a Jimena Caraza, su directora, y a partir de ahí a José Carlos Morales, a todo el equipo que hace posible desde Casa de México. Quiero agradecerle también muy especialmente a todo el equipo de la UNAM en España, a Diego Celorio, a Sandrina, a Adriana, a Víctor, ¿no? Sería a Pablo, que sin ellos también hubiera sido imposible hacer estas sesiones. Agradecer desde aquí también a todo el equipo de Málaga de la térmica, que también fueron cruciales para tener esta especie de comunidad doble, ¿no? Hemos atravesado del sur al centro de España y desde el sur y el centro de España hacia todo el ámbito del territorio de La Mancha, como le decía Carlos Fuentes, hacia todas aquellas regiones que están a los dos lados del Atlántico. Y creo que se ha creado un espíritu aquí de comunidad entre todos los escritores, escritoras, de muchas generaciones, de muchos lugares, con muchos puntos de vista distintos, en donde afortunadamente frente a ese mundo de allá afuera, donde todos parecen tener verdades claras y absolutas, creo que lo que demostramos aquí es que se pueden tener verdades y al mismo tiempo la capacidad crítica de ponerlas en cuestión frente a lo que dicen todos los demás. Y eso creo que es el mejor ejemplo de lo que hemos realizado aquí en este encuentro. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todas, a todos. Sí, y los invitamos al concierto de clausura de Verónica Valerio, así que aquí por la noche estaremos con ella. Muchísimas gracias. A las 8, muchas gracias.